voy a darle la opción de transmitir en vivo acá en Instagram. En 3, 2, 1. Estamos transmitiendo también en vivo por Instagram para las personas que se puedan conectar. Bien, estamos nosotros de aniversario, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está de aniversario celebrando 26 años de labor. Antes UFAN, ahora UNEFA. Y nos complace el día de hoy desde el Núcleo Zulia, nuestras autoridades. Agradecemos al vicerrector occidental, el general de división Jesús Antonio Bermúdez Hernández, a nuestra decana, la doctora Albeli Parra Finol, en conjunto con las autoridades del núcleo. Especialmente también saludamos al coronel Jorman Alcides Pinto, nuestro vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación en el nivel central. Igualmente agradecemos al ciudadano rector, el mayor general Nicodemo Ramos, por permitirnos el día de hoy estar aquí con ustedes, realizando esta transmisión en vivo que nos complace, de verdad nos llena de mucho orgullo como familia UNEFA tener al profesor Luis Castellano con nosotros el día de hoy. Profesor, de verdad desde Estados Unidos agradecemos esa consideración que tuvo con nosotros de aceptar esta invitación. Ya hay varias personas conectadas en línea, estamos transmitiendo en vivo por Instagram y estamos transmitiendo esta grabación también por los que se están conectando. Leo un poco la ficha de quien nos acompañará el día de hoy. El profesor Luis Castellano es profesor universitario, ha sido docente en la Academia Militar de Venezuela, en la Universidad Rafael Urdaneta, en la Universidad del Zulia, ha sido docente UTFAM, ha sido docente UNEFA, ha sido docente en la Universidad José Gregorio Hernández, en la Universidad Atlantic también. Ha ejercido labores docentes en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad Internacional Humboldt, en escuelas públicas de Arlington, en el Prince George Community College. Su formación académica es licenciado en Ciencias y Artes Militares, ingeniero de sistemas en el UTFAM, tiene una maestría en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Simón Bolívar, tiene una maestría en Ciencias y Artes Militares, es experto e-learning en FATLab. Ha realizado diversos cursos, entre los que mencionamos ahora, un curso en ciberseguridad, tiene un curso de principios y prácticas en liderazgo ágil en la Universidad de Maryland, certificado hacker ético, tiene también conocimientos en la enseñanza en línea, una introducción a la entrega en línea, Quality Matters, certificado en práctica docente efectiva, certificado de liderazgo inclusivo y ético en la Universidad del Sur de Florida, certificado de liderazgo resiliente en la Universidad del Sur de Florida, estudiantes adultos y entornos universitarios también en la Universidad de Maryland, y también tiene un curso en mejores prácticas en la docencia universitaria en la Universidad de Maryland y también un curso en evaluación de aprendizajes y evaluación de la enseñanza en la Universidad de Maryland. Esto y mucho más, pues es el bagaje que tiene el día de hoy el profesor Luis Castellano, que nos acompaña en esta celebración aniversaria. Profesor Luis, son 26 años de labor docente de la UNEFA y pues hoy nos va a acompañar con este conversatorio que se llama Ciencia y Arte en la Planificación de Proyectos de Ingeniería. Entonces, bueno, vamos a los que están con nosotros ya conectados a tener la oportunidad pues de escuchar al profesor Luis Castellano. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes hoy. Primero porque yo soy graduado del UFAN y yo he sido docente de UNEFA Zulia desde que empezamos en aquel noviembre de 2004. Eh, y realmente regresar acá. Hoy quiero hablar de la ciencia en la planificación de proyectos de ingeniería. Es un tema que pareciera fácil, un tema que pareciera muy normalito, pero tiene muchas aristas que yo quisiera tocar.
Para empezar, yo quisiera una pregunta, hacer una pregunta. Este, ¿Y a cuál pregunta nunca podremos responder sí? A ver si alguien sabe. ¿A qué pregunta nunca, nunca vamos a responder sí? ¿No? ¿Nadie? Ok. Si te preguntan, ¿estás dormido? Por supuesto que no vas a poder responder. Si estás dormido de verdad. Si estás en el proceso, estás, bueno, no. Pero si estás dormido, nunca vas a poder responder que sí. Ok, vamos a ver entonces, ¿qué debemos hacer cuando queremos emprender un proyecto de ingeniería? Por supuesto que una de las cosas iniciales que uno tiene que hacer es saber qué vamos a hacer, qué es lo que se quiere, cuáles son los objetivos, de cuánto tiempo se dispone, de cuánto presupuesto se dispone, cuál es el equipo que va a participar. Entonces hay una serie de preguntas que uno debe hacerse antes de poder acometer cualquier proyecto de ingeniería. Y muchas veces nos encontramos frente a ese arte o ciencia. Y entonces nos hemos tentado a escoger cuál enfoque tomar y por qué. Y realmente cuando uno va a planificar un proyecto de ingeniería, uno podría decir, bueno, eso es ciencia. Eso es ciencia porque tiene unos pasos, tiene unos procedimientos bien específicos y podría estar de acuerdo con eso. El problema viene cuando se va a ejecutar el proyecto. Cuando se va a ejecutar el proyecto ya no es tan blanco y negro, ya no es tanta la ciencia, sino ahí es cuando ya viene un poquito más el arte, porque no es fácil liderar un proyecto, no es fácil gerenciar un proyecto, porque no siempre las cosas salen como uno quiere que salgan. Siempre, siempre, siempre vamos a encontrarnos con un imprevisto. Y por supuesto, ahí está el arte de poder manejar esos imprevistos y poder llegar a términos como debe ser. El objetivo de esta conversación es entonces hablar sobre el proceso de planificación de proyectos en ingeniería y si cabe dentro de lo que llamaríamos arte o ciencia. Bueno, ya di algunas pistas de qué es lo que yo pienso. Como ya Sandra dijo, bueno, ese soy yo. Este, y he estado en la docencia de hace unos cuantos años. Si sacan la cuenta, por la medida chiquita, los 20 años que tenemos en esta ciudad. Ah, ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de una breve introducción de la planificación de proyectos, una breve historia de proyectos, los métodos más usuales de planificación, las herramientas que tenemos para la planificación, algunos obstáculos que se pueden presentar, qué es ciencia y qué es arte. Ahí vamos a abrir los micrófonos para la conversación y el último tópico va a ser el cómo puede ayudar la inteligencia artificial y cerramos con conclusiones. Entonces, cuando hablamos de la planificación de proyectos, tenemos una historia y desde los principios de la humanidad en la antigüedad, bueno, hemos visto, bueno, no hemos visto, pero hemos visto las ruinas y lo que ha quedado. Pero hace miles de años hubo la construcción de las pirámides en Egipto, los acueductos romanos, otras pirámides en otras partes del mundo, en otros rincones del mundo. Hay grandes obras de ingeniería y en algunos casos nos quedan los vestigios, las ruinas, en otros casos nos queda la reseña bibliográfica. En la Edad Media hubo la construcción de castillos, de catedrales, grandes catedrales y de puentes. Empezaron a usarse técnicas avanzadas de construcción. En el Renacimiento hubo un resurgimiento del interés por la ciencia y la ingeniería. Se empezaron a fabricar máquinas y estructuras innovadoras. Por supuesto, Da Vinci fue uno de los que inventó muchas cosas.
La revolución industrial, ya hace 2 siglos atrás, el siglo XIX, trajo las máquinas a vapor, los ferrocarriles de la fábrica. Ahí hubo el inicio de la ingeniería mecánica y la ingeniería civil moderna. En el siglo XX tenemos avances en ingeniería electrónica, aeroespacial y de software. Tenemos rascacielos, exploración espacial, computadoras. Y en el siglo XXI, ahora, la inteligencia artificial, la biotecnología, la ingeniería sostenible y los proyectos se centran en resolver problemas globales. Y un común denominador que tenemos a lo largo de estas 6 etapas es, por supuesto, que se requería hablar de un proyecto de ingeniería, ya sea de construcción, ya sea mecánico, ya sea industrial, ya sea eléctrico, electrónico, lo que sea, pero es un proyecto. Y es algo que nos caracteriza a los ingenieros, de que siempre queremos una planificación, queremos tener algo que nos ayude a sortear todos los obstáculos y que nos ayude a saber hacia dónde vamos, qué queremos hacer y qué vamos a hacer. Dentro de los métodos de planificación de proyectos tenemos un método de cascada o lineal, que normalmente, y esto se hace más que todo en desarrollo de software o en ingeniería de software, y se aplica, por supuesto, en cualquier otro proyecto de ingeniería. Necesitamos saber los requerimientos, necesitamos hacer el análisis y diseño de qué es lo que queremos hacer, cuál es el problema, cuáles son los obstáculos, cuáles son las posibles soluciones, cuál es la recomendación final, cuál es la solución que vamos a implementar. Una vez que tenemos eso listo, entonces el desarrollo de esa solución, debemos probar si eso está funcionando, implementamos la solución y después viene lo que es el mantenimiento para mantener todos los equipos en buen estado. Esta es una metodología que yo desarrollé hace unos cuantos años, ah, enfocada hacia el desarrollo de sistemas de información, hacia el desarrollo de software y que más o menos sigue con esa metodología, esos procesos, esos pasos bien específicos. Y a la final te llevan a entregarle al usuario el proyecto ya listo y probado, por supuesto. Hay una metodología ágil, es un enfoque iterativo que se centra en la entrega frecuente e incremental de valor. Tenemos ahí la gráfica a la derecha, el plan, hacer, actuar y controlar. Se supone que uno debe planificar, por supuesto, y en vez de esperar entregarle al usuario el proyecto final, uno va haciendo entregas parciales. A medida que va terminando, uno le va entregando el proceso y el proyecto terminado, digamos, en cada una de esas etapas al usuario o al cliente. Es importante que aquí hay una interactividad y es cíclico. Uno va en una etapa hasta que la termina y uno puede ir refinando qué es lo que se quiere lograr y cómo se va a lograr eso. Ahorita está muy de moda. Es algo que en todas partes se habla de las metodologías. Así es. Tenemos el Scrum. El Scrum también es un enfoque iterativo ágil, es una derivación de los métodos ágiles y también es una entrega incremental y colaborativa de productos y se basa en lo que se llama sprints. Y sprints es un periodo de tiempo fijo donde el equipo trabaja para completar el objetivo y entregar un incremento del producto o del servicio o del proyecto que estamos desarrollando. Tenemos 4 etapas: la planificación, la ejecución, la revisión y la retrospectiva. Y siempre la retrospectiva es importante porque es una especie de retroalimentación para saber cómo hemos hecho las cosas y cómo van las cosas. Hay una técnica que es el Kanban, también es ágil y se centra en la gestión visual del flujo de trabajo y eso ayuda a mejorar la eficiencia y la productividad. Esa gestión visual, recuerden el dicho, una imagen dice más que 1000 palabras. Muchas veces cuando tenemos gráficos, cuando tenemos imágenes, eso ayuda a visualizar el trabajo, limita el trabajo en curso porque sabemos dónde debemos enfocarnos, gestiona
el flujo del trabajo, y por supuesto hay una mejora porque hay una colaboración, y es el típico aprender haciendo, y uno va sobre la marcha, va haciendo y uno va corrigiendo. Hay otros métodos usados, tenemos la metodología Lean. Lean es, digamos, sin grasa. Así es como se dice el Lean. La idea es eliminar todo el desperdicio. Entonces, se planifican los proyectos, se maximiza el valor y se minimizan los desperdicios. Lo que no hace falta, lo que no es importante, se deja de lado y se enfocan en los procesos críticos. También tenemos la metodología Six Sigma, que también está muy usada. Se centra en mejorar la calidad y la eficiencia de los procesos mediante también la reducción de los defectos y la variabilidad. También se basa en controlar, definir, medir, actualizar, perdón, analizar y mejorar. Y por supuesto, es la mejora de la calidad. Entonces, hay algo que es común en todas estas etapas, en todas estas metodologías que hemos visto, es que hay una etapa de planificación donde se averigua qué es lo que se quiere y qué es lo que se va a hacer. Hay una etapa donde se hace el diseño, donde se hace el desarrollo, se hace la prueba, se hace la implementación y el mantenimiento. Y por supuesto, la diferencia que hemos visto es que algunas son incrementales. No esperamos a tener el proyecto final, sino que vamos entregando lo que ya tenemos listo. Y eso en muchas ocasiones es lo que se usa hoy en día y es lo que está de moda. Algunas herramientas que se usan para la planificación de proyectos. Tenemos el Trello, tenemos Asana, tenemos el Monday, Gira, el Microsoft Project, tiene tiempo ya en funcionamiento, Smartsheet, Basecamp y ClickUp. A mí me gustaba mucho una herramienta que se llamaba Primavera. Me parecía muy sencilla y muy fácil de usar. Pero ya, ya está descontinuada. Eh, no todo es color de rosa, a pesar de que podemos hacer una buena planificación, a pesar de que podemos tener un buen proyecto, podemos tener todo definido, todo bien calculado. Hay algunos obstáculos que se pueden presentar durante esa planificación. Y uno de los principales problemas, uno de los número uno, metas y objetivos mal definidos. Si no definimos bien qué es lo que queremos, el proyecto no va a ir por buen camino. Entonces, debemos saber con certeza qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Tenemos también plazos poco realistas. Queremos el proyecto para la semana que viene. Eso es algo que de repente no se va a poder hacer. Uno tiene que saber cuál es el tiempo de verdad que nos va a tomar llevar a cabo un proyecto. Eh, yo siempre le digo a la gente que uno debe sobreestimar. Y es algo que uno ve con los mecánicos, por ejemplo. Si uno lleva el carro para un taller, y el mecánico te dice que el carro va a estar listo mañana, y tú vas mañana y no está listo el carro, tú vas a sentir que el mecánico no es muy bueno. Ahora, si el mecánico te dice que el carro está listo, hoy es viernes, véngase el miércoles, y el carro está listo el miércoles. Y de repente el mecánico te llama el lunes o el martes. Venga a buscar el carro que ya está listo. Uno dice, oye, qué eficiente. No, es que el mecánico sobreestimó. Entonces, y uno no puede ir justo con el tiempo. Uno siempre tiene que meter los imprevistos, que es algo que es parte del arte, no de la ciencia. Otro obstáculo que podemos tener recursos limitados. Si no tenemos suficiente presupuesto, suficiente personal, suficiente material, eso puede frenar el proyecto y también puede ser un obstáculo. Falta de comunicación entre el equipo desarrollador,
falta de comunicación con los clientes, qué es lo que quieren, cómo, si les está gustando lo que estamos haciendo, si no les está gustando. La resistencia al cambio, eso es algo que es importantísimo. Una planificación deficiente, un equipo no preparado, cambios no controlados, desafíos financieros, falta de liderazgo por parte de los que están llevando a cabo la gestión del proyecto. Entonces son cosas que uno debe tomar en cuenta. Ahora bien, hablamos, y de hecho está en el título de la presentación, ciencia y arte. Podemos decir que ciencia, el objetivo es buscar entender y explicar el mundo a través de la observación, la experimentación y el análisis, normalmente a través de un método científico, y son resultados reproducibles y comprobables. Se basa en datos empíricos y evidencia objetiva. Por otro lado, cuando hablamos de arte, entonces ya es algo distinto porque ya implica creatividad, implica iniciativa, implica intuición por parte del artista o por parte del que está a cargo. Los resultados, por supuesto, son subjetivos. Una obra de arte para mí puede ser excelente, buenísima, y para algunos de ustedes eh, no representa, no está buena. Eso es objetivo. Eso no es objetivo, es muy subjetivo. La evidencia en que se basa el arte, por supuesto, es la percepción y la interpretación personal. Cada quien tiene su enfoque y cada quien tiene sus preferencias. ¿Y cómo uno va a poder mezclar la ciencia con el arte? Aparentemente parecía un poco complicado. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿es la planificación de proyectos un proceso fácil de hacer y de seguir? Yo podría decir que puede ser fácil de hacer, pero no muy fácil de seguir. Podemos seguir alguna de las metodologías, podemos dar las herramientas, pero muchas veces eso no es suficiente. Entonces debemos mezclar la ciencia con el arte. Y por supuesto, como se dijo al principio, yo soy licenciado en Ciencias y Artes Militares y uno dice, bueno, ay, ¿qué es eso? Ciencias y Artes Militares. Bueno, porque es que hay un arte de la guerra y hay una ciencia de la guerra. Y volvemos otra vez. La ciencia de la guerra, eso son unas etapas que se cumplen, hay unos procesos que se cumplen, y eso está tabulado, eso está, hay libros, hay doctrinas, hay una serie de cosas que te dicen qué es lo que debes hacer. Y eso es fácil. Ahora, el arte de la guerra, ya eso es difícil. ¿Por qué? Porque si todo sale bien, como planificamos, bueno, maravilloso. Pero como le dije, no siempre uno va a encontrarse las cosas perfectas. Cuando uno planifica en la guerra, se supone que uno planifica pensando qué es lo que va a hacer el enemigo, qué es lo que va a hacer la otra parte. Pero uno no tiene la certeza de que ellos van a actuar como uno está pensando que ellos van a actuar. Y ahí es donde está el arte. Porque si ellos actúan de otra manera distinta, tenemos lo que se llama la situación de conducción, donde el comandante, donde el general es el que va a ver cómo resolver los problemas que se van presentando. Y ahí es donde entra el arte. No es solamente la parte científica, no es solamente la parte de seguir unos pasos, sino el cómo resolver esos problemas que se presentan, esos imponderables, esos imprevistos que se pueden presentar. Entonces uno podría decir, bueno, planificar un proyecto es como hacer una receta de cocina. Entonces uno tiene ahí los ingredientes y uno tiene la manera de cocinar esos ingredientes y listo. Y uno diría, bueno, ok, hasta así, con eso hasta yo soy cocinero. Pero eso no es verdad. Y a veces uno puede tener la mejor intención y como dicen, hay gente que hasta se le quema el agua tibia porque no saben, no tienen esa parte, ese requerimiento de poder manejar las cosas. No es solamente mezclar ingredientes.
no es solamente seguir una receta. Eso muchas veces requiere algo más. Y ese ha sido el secreto de los grandes chefs y los grandes cocineros de la historia. Gente que sienten una pasión, sienten algo, tienen esa creatividad, ese instinto. No es solamente seguir esas recetas que tenemos ahí, sino dar ese extra. Y, por supuesto, ver lo que se presenta y resolver, como les dije, esos imponderables y esos imprevistos. Hay un señor que se llama Grover Cleveland, bueno, se llamó Grover Cleveland, y él dice, dijo, en aguas tranquilas, todo barco tiene un buen... Y volvemos otra vez a lo que hemos estado hablando. Cuando tenemos un barco en aguas tranquilas, eso va todo perfecto. El problema viene cuando hay tormenta o cuando hay vientos huracanados o lo que sea. Ahí es donde se sabe si el capitán es bueno o no es bueno. ¿Por qué? Porque ahí no tiene que seguir la ciencia, sino que muchas veces tiene que seguir el instinto, tiene que seguir lo que es el arte. Entonces es importante que cuando vayamos a planificar un proyecto de ingeniería, podamos tener ambas cosas. Podamos tener un poco de ciencia, podamos tener un poco de esos pasos que se deben seguir, las metodologías que se deben seguir, las herramientas que podemos usar, y eso está perfecto. Pero si no tenemos el arte de dirigir, el arte de gerenciar, eso se nos va a complicar un poco la cosa. Se dice que, no sé si alguno de ustedes se acuerda de eso, si lo vivió, yo sí lo viví, cuando hubo el caracazo, cuando hubo el paquetazo de Miguel Rodríguez en el segundo gobierno de Carlos Andrés, se dice que ese paquete económico era perfecto, era académicamente era perfecto, académicamente no tenía falla, o sea, fue hecho de una manera científica y sin problema. ¿Y por qué no funcionó? Porque precisamente cuando vino la implementación o la implantación de ese paquete, de esa solución, los que estaban a cargo no supieron enfrentar los imprevistos y los imponderables que surgieron. Porque volvemos otra vez, no todo es como uno cree que será. Eh, Cuando uno va a planificar cualquier cosa, cuando uno va a planificar un juego de béisbol y el manager puede tener una estrategia, pero él lo hace pensando en su equipo. Y a veces el error viene cuando ellos no piensan en el otro equipo. Ellos piensan que el otro equipo no va a reaccionar, que el otro equipo les va a dejar hacer lo que les dé la gana. Y eso no es así. Y por eso es que volvemos otra vez, uno debe tener la ciencia y uno debe tener el arte. Eh, Antes de caer en la realmente conversación, yo les quiero también hablar de una experiencia personal. Yo soy graduado de la Academia Militar de Venezuela y en esa época se decía que forja hombres dignos y útiles a la patria y que forjaba líderes, formaba líderes y todo lo demás. Y caemos en el liderazgo y es mi posición. No, no tiene por qué ser la de ustedes y pueden estar en desacuerdo. El liderazgo para mí es algo que, por supuesto, es una característica blanda, una habilidad blanda, que se podría aprender, pero tú tienes que tener eso por dentro. Tú tienes que tener ciertas actitudes y aptitudes para el liderazgo. Y a las pruebas me remito, nosotros nos graduamos y yo creo que de los que nos graduamos, podría decir que solo un 20, un 30% de los que nos graduamos de verdad eran líderes, eran
tenían ese carisma y tenían ese don de aplicar el liderazgo. El resto no, porque no, a pesar de que tuvimos varios cursos de liderazgo, no les entró en el ADN. Y eso es algo que puede ocurrir. Ok, no quisiera abrir los micrófonos, o que abran los micrófonos. Por favor, ahora, no todos a la vez. Yo quisiera escuchar qué opinan ustedes, cuáles han sido sus experiencias en lo que es la planificación de proyectos, si están de acuerdo o no están de acuerdo con que debe haber un poquito de ciencia y un poquito de arte, cuando planificamos un proyecto. No sé quién quiere empezar. Bien, en los que están participando de la actividad están abiertos los micrófonos. Saludamos al sargento González Marín. Él es nuestro jefe académico, profesor Luis. Vamos a escuchar al Adelante, sargento González Marín. Buenas noches, adelante, bienvenido. sale. Adelante, González Marín. Te escuchamos. Abre el micrófono. Muy Hola, buenos días, saludos, ¿se escucha? buenos días. Perfecto, profe, listo. Bueno, Ok. la verdad el tema de los proyectos, uno que lo va a hacer, la verdad que tenemos grandes, porque más allá de que es necesario la buena planificación, porque la equivocación en una de las etapas nos puede traer consecuencias cuando vamos a hacer la ejecución. Por supuesto. Más allá de todos los métodos que usted conversaba, que estaban bastante buenos, hay que considerar mucho el tema de la prospectiva y esa visión estratégica que tenemos que tener, sobre todo cuando se nos pueden presentar situaciones. Yo siempre tengo la reflexión, el tema de la pandemia, ¿no? Como hubo muchas empresas que no esperaban la pandemia y muchos de esos proyectos se quedaron o a media o no fueron terminados, no fueron culminados. El tema de la inflación es otro desafío que tenemos cuando vamos a planificar un proyecto, porque todos sabemos que en la planificación de ese proyecto tenemos que considerar el material humano, los recursos obviamente financieros. Y ahora yo me hago una pregunta, ¿ya se establecen algunos métodos que podemos hacer los que estamos planificando proyectos, por ejemplo, en estos casos de inflación? Porque bien sabemos que a veces nos aprueban un proyecto a destiempo, donde el patrono o la persona de hacer esa aprobación puede tardar X cantidad de tiempo y resulta que cuando nos aprueban el proyecto ya el precio ha cambiado. Entonces, de verdad, ahí tenemos un desafío bastante crucial, sobre todo aquí en Venezuela, que vamos a hacer una planificación y cuando tiene que ver con presupuesto, uno anda con incertidumbre. Hoy me cuesta X material para la realización de X proyecto un precio y resulta cuando me lo aprueban dentro de unos meses más adelante, el precio es otro. Entonces, de verdad que el tema de la planificación de proyectos se aplica obviamente, sin duda alguna, la ciencia. Tiene que haber el conocimiento. Enamorar a la persona que nos va a aprobar el proyecto también es un reto que nosotros tenemos. No puede ser realizado tampoco a la ligera. Porque obviamente o somos ejecutadores porque nos mandan a hacer el proyecto, es porque nos nace hacer un proyecto que existe la necesidad. Yo les he dicho a mis estudiantes, precisamente estudiando la asignatura de planificación y evaluación de proyectos, que a veces nos ponemos en la mente que solamente los proyectos son un problema que nosotros observamos. Pues no, no es solamente un problema, porque probablemente también nace de algo positivo que necesita ser transformado. Y cuando viene ese proceso de transformación para a través de la mejora continua, por supuesto que ahí también entra en juego el tema del arte, que es esa habilidad que tiene el ser humano en poder transformar X situación, sea a través de un método de investigación, de un método científico, sea a través de otro tipo de proyectos, proyectos de infraestructura, proyectos sostenibles. Entonces, de verdad, está bastante, como digo, es bastante importante, pues, aprender todo este tipo de cosas. Y vuelvo y digo, los proyectos definitivamente, la planificación y la evaluación va mucho más allá de la ciencia y el arte. Quería abordar esa opinión
opinión de mi parte. Por ahí tengo unos estudiantes míos que les pasé el link para que lo escucharan y de pronto quisiera participar, lo hiciera. Y bueno, esa es mi intervención, mi teniente coronel. Muchas Un gracias. abrazo, un saludo de la universidad y a la orden y bienvenido sea. Muchas gracias. Bueno, realmente es verdad. O sea, y como hemos dicho, precisamente cuando tú hablas de que más allá de la ciencia y el arte, por supuesto, porque cuando tenemos la ciencia y cuando tenemos el arte y cuando lo combinamos, eso es más poderoso. Y es lo que uno debe buscar, porque precisamente hay que buscar esos imponderables, hay que ver cómo sortear la incertidumbre. Y eso es algo que muchas veces con la ciencia no es fácil hacerlo, más con el arte, y por supuesto con la intuición, con la experiencia, con el conocimiento aplicado que uno tiene sobre un tema en particular. Muchas gracias, de verdad. Quisiera terminar con algo que se me vino ahorita a la mente. Adelante. No sé cómo notarlo, si con preocupación.